¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos al Bote Pronto de miércoles. El Bote Pronto de miércoles, pues en medio de, yo digo que agosto también nos da un poco la calma chicha, ¿no? Contamos muertos, contamos cosas, están las cosas fuera del marro, que no hay mucho que decir, creo. Pero hay pendientes que van a tener que empezar a funcionar, pues cuando regrese la Corte bien, cuando regresen los tribunales, cuando el país políticamente empiece a funcionar otra vez, es decir, que haya Congreso, que haya tal, más allá que es que están a distancia o no. Y proponía Héctor, y creo que funciona, es que hoy platicáramos un poco de esta clarísima intención de este régimen, con los votos que tuvo hace 2 años, de cambiar el régimen. Y cambiar el régimen, y eso lo tiene muy claro el presidente, lo acaba de decir la semana pasada otra vez, que es cambiar la Constitución. Tenemos una Constitución larga que se ha cambiado muchísimas veces, pero hay un dato que leí en Nexos en este mes, que es que el año pasado, el 2019, se vuelve el tercer año en que más cambios en un año se han dado en la Constitución mexicana. Creo que está en el texto de Saúl. Porque evidentemente hay un cambio de régimen y todos estos cambios pequeños han sido, no todos, pero muchos, pues son pendientes que llegarán a la Suprema Corte de Justicia porque todos han tomado algunas cosas para que la Corte decida si esos cambios son válidos o no conforme a lo que dice la propia Constitución y en algunos casos los convenios que hemos firmado con el extranjero. ¿Esto es un cambio de régimen, Héctor? ¿Eso es la mejor demostración de que la intención por lo menos del presidente, es tener un cambio de régimen? Bueno, de régimen propiamente dicho no, porque es un régimen presidencial, ¿no? Ok. Pero, digamos, de los equilibrios dentro de un régimen presidencial, sí es un cambio muy profundo, muy serio de los equilibrios. Los cambios legales que ha establecido este gobierno están muy claramente encaminados, lo hemos dicho muchas veces, pero están reflejados con total claridad en esas leyes, hacia una restauración del hiperpresidencialismo de la época priista. Solo que aquel presidencialismo grandote tenía toda una zona que no era legal. Era una zona de poder político puro y duro, que se daba como acumulación de los poderes que tenía el presidente no legales. Este presidencialismo o este hiperpresidencialismo que está diseñado en las leyes del gobierno de López Obrador haría legales muchos de los poderes y las facultades que antes no eran legales del hiperpresidencialismo. Y el tema es que una buena parte de esas leyes han sido materia de querellas, de controversias constitucionales, de acciones de constitucionalidad. Y si tú las revisas, son las fundamentales. Todas las leyes fundamentales que ha establecido este gobierno, de la austeridad republicana, de la extinción de dominio, de la seguridad pública, del uso de la fuerza pública, de la cancelación del aeropuerto, está sujeta a querella por amparos. Todas las decisiones fundamentales están bajo escrutinio constitucional. Es decir, son leyes que están vigentes bajo escrutinio constitucional. Pueden ser declaradas inconstitucionales y en ese sentido pueden devolverse las facultades del presidente, del Poder Ejecutivo, a el Estado anterior, digamos. No olvidemos que nuestra democracia lo que hizo fue debilitar, ponerle contrapesos y quitarle facultades al presidente, porque ese era el problema que se presentaba con el PRI. Entonces, lo que está sucediendo con esta legislación es regresarle al presidente, ahora por la vía constitucional y por la vía legal, todos los poderes de que gozaba, digamos, no legalmente, sino en la realidad. Es de ese tamaño el cambio, ¿no? Ahora, no hay mentira, ¿no? Juan Ignacio. Es decir, no hay mentira, ¿no? Es decir, pareciera que se ahorró una convención constitucional. ¿Te acuerdas que se hablaba mucho de... Sí. Creo que en aquel entonces, cuando el ingeniero Cárdenas andaba ahí haciendo campaña y tal, que le preguntaban, pero se necesita una nueva convención constitucional y tal. Y decía, no, se la ahorró, es de otra manera, ¿o no, Juan? Bueno, sí, claro. Lo que pasa es, lo recordaba Héctor ahorita bien, ¿no? O sea, ¿qué hizo nuestra joven democracia en lo que duró? Debilitar las figuras del presidente a tal nivel que si un presidente de la República corría a un
no podía correr a un policía municipal, a un policía estatal. O sea, llegó a tener tal niveles de acotamiento ante una emergencia, digamos, de seguridad. No digas, una de salud por lo menos estaba contemplada, ¿no? Pero la de seguridad que se fue haciendo sobre los años, ¿no? Pues resulta que el presidente no podía hacer muchas cosas al respecto, por decir en un sentido. ¿Y quiénes fueron los que abonaron a ese corte? Muchos, por supuesto. Bien, unos de ahora siguen en el mismo bando, pero Andrés Manuel y otros que sabía cómo funcionaba aquel presidencialismo, ¿no? El hiperpresidencialismo que decía Héctor, y que sabía cómo estaban minimizados estos últimos 3, 4 presidentes. La República dijo, no, pues vamos a regresarnos al otro, porque aquí la figura fuerte debo ser yo, y creo que hay una cosa por encima de todo y en la que él se apoya, pues sí tuvo los votos suficientes. Ese es su pretexto, pero a ver, Héctor, yo te quería hacer una pregunta un poco para hacer un poco de debate, que es, ok, sí restringimos al presidente, pero el presidente entre 2006 y 2012 utilizó las Fuerzas Armadas para declarar una guerra contra el narcotráfico que no le preguntó a nadie, que acabó con muertos y que nos tiene donde esté. Eso lo hizo el presidente de la República. Muy acotado en eso no lo vi. El siguiente presidente, hasta donde sabemos, robó todo lo que quiso y muy acotado no lo vi tampoco para Odebrecht, dar licencias, tal. Es decir, no digo que lo que dices de lo que está haciendo López Obrador sea cierto o no, yo creo que es absolutamente cierto y quiere hacerlo. Pero también a lo mejor habríamos fracasado conteniendo al presidente. Entiendo que lo contuvimos en elecciones con el INE, pero la decisión más importante de Felipe Calderón no se la preguntó a nadie nunca. Somos especialistas, digamos, en esta dialéctica del país real y del país legal. Siempre están a las contras. La diferencia, yo creo aquí, es que en efecto Felipe Calderón hizo eso y fue discutido mucho tiempo esa decisión. Y en el ejército mismo había una gran resistencia a operar sin una ley que amparara las decisiones que estaba tomando el presidente y las acciones que hacía el ejército. ¿Qué es lo nuevo aquí? Que la ley le da al presidente las facultades legales para hacer lo que hizo el presidente Calderón y muchas más cosas, las que quiera, prácticamente las que quiera durante los siguientes 5 años. Así es como está la ley. Darle al poder real que tienen los presidentes de México, el poder legal que justifique el uso discrecional del poder, es darle demasiado. A cualquier gobierno, ¿eh? A cualquier gobierno. Y déjame decirte una cosa, Carlos, siguiendo con tu comentario. Si tú dices, bueno, habíamos fallado en contener a los presidentes de la joven democracia porque uno robó a manos llenas, porque el otro declaró una guerra que generó muertos y muertos, pues va a ser peor ahora, ¿eh? Mucho peor, sin duda. Porque antes no solo teníamos esas acotaciones, también se podía acotar por la vía de órganos autónomos. Al presidente se le impedían muchísimos nombramientos. No solo existe una función o una tarea que hayan cumplido mal o que sea muy criticada o criticable. También está todos los organismos, todo el andamiaje institucional que se hizo, en muchos casos mal, para nombrar unos cuates, etcétera. Sí, pero se podía hacer bien. Ahora ya no se va a poder hacer. Entonces, si la contención resultó mala en la democracia, créeme que con un totalitarismo que se busca así va a ser peor. ¿Y cómo ves qué va a hacer la Corte, no? Una Corte que además no es exactamente una Corte constitucional, entonces eso crea problemas. La Corte ve caso por caso, un caso no crea jurisprudencia completa, tienen que ser 5 y iguales, etc. No es exactamente una Corte constitucional. La Corte tiene que hacer lo que hace la Corte mexicana, tiene que recibir. Sí. ¿Cómo ves que va a andar estas cosas? Mira, no lo sabemos, pero la verdad, y eso lo exponen muy bien María Amparo Casar y Saúl López Noriega en este número de Nexos sobre los pendientes de la Corte. La verdad es que hay cosas en la legislación que son groseramente inconstitucionales. Groseramente. No es que están acomodadas de manera... No. Están hechas, como dicen María Amparo y Saúl, como con un desprecio por la técnica jurídica elemental. Es como una expresión del poder, más que una expresión de la transformación legal y constitucional del país. Entonces, el tema para los ministros aquí es las groserías
anticonstitucionales que están en esa legislación. Como por ejemplo que te puedan atentar contra tus derechos adquiridos como trabajador del Estado. Es decir, hay una legalización de la discrecionalidad, del hiperpresidencialismo, que yo creo que a cualquier régimen político no le puede convenir, porque es crear un desequilibrio de poderes brutal, al cual es fácil, o está siendo relativamente fácil ir, y del cual después es imposible regresar. Lo que no considera este gobierno es que esos mismos poderes que se está dando los va a tener su sucesor. Juan, un minuto para terminar. ¿Cómo ves que va a enfrentar la Corte esto con su actual composición? Y su actual composición será la del resto del sexenio. Mira, yo creo que yo saludo cuando las decisiones caen en la Corte, tiene una composición acorde a los tiempos políticos que vivimos ahora. Eso, adelante. Creo que la Corte de algunos años a la fecha se está volviendo un órgano de decisiones públicas vital para la vida nacional, y eso me parece muy bien. Lo que creo y no me gusta ver es este cúmulo de ilegalidades propuestas por la Presidencia de la República. O sea, decía Héctor del desprecio a la técnica jurídica. Caray, hay un desconocimiento de la ley muy elemental. Entiendo todo este combate a los abogados, a los fifís tecnócratas, a los que estudiaron en el extranjero, a los que saben las cosas, a los que dicen que son genios pero no lo son. Toda esta caterva toda esta lista de insultos del presidente hacia quienes tienen alguna cariño o devoción por el conocimiento de su materia, pues caray, es muy sorpresivo ver que alguien manda tantas iniciativas tan mal hechas, tan contenidas de abusos en pleno siglo XXI. Entonces, ojalá la Corte pueda remediar ese gran bola de estambre que mandaron toda deshecha. Había una urgencia, por eso, o sea, imagínate, 2019 ya es histórico, había urgencia. ¿No ves que él en diciembre, él había prometido, el presidente, que en diciembre del 20 ya acabarían todos los cambios legales? Sí, también iba a vender el avión, pero pues no. En algún momento en una mañanera dijo, bueno, aquí están esos cambios. Habíamos dicho que íbamos a cambiar la Constitución, pero de pronto pienso que ya la cambiamos. Bueno, eso, sí. Es lo que te decía, así es. Sí. ¿Sabes qué falta? Falta el aval y el endoso de la Corte de que eso es efectivamente la nueva constitucionalidad y la nueva legalidad mexicana. Yo creo que van a ganar algunos, van a perder otros, bueno, ¿no? De todos los casos que están ahí. Y vamos a ver qué revoltijo espantoso queda de aquello que creo que va a quedar un revoltijo peor. Gracias a todos ustedes. Gracias, Juan. Chao.